Pues bienvenidos a Con España a Cuesta y bienvenidos a la que se está montando. Yo ya no sé muy bien cómo llamarle al presidente del gobierno. Bueno, lo primero habría que llamarle con conferencia internacional, obviamente, porque está siempre fuera, con lo cual no da explicaciones por nada. Pero el señor Pedro Sánchez lleva toda una larga temporada en la cual debería dar muchas explicaciones y no está dando ninguna, pero no está dando ninguna él y parece que ha dado orden, de hecho, a todo su gabinete de que dé aún menos. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana? A ver si lo conseguimos resumir. Es posible que necesitásemos unos 4 programas para explicarlo entero. Empezamos la semana con unas grabaciones, luego las van a escuchar, de Dolores Delgado, ministra de Justicia. Quédense con esta palabra, de Justicia. Sé que va a ser difícil mantener esto de justicia después de lo que van a escuchar, pero así es, ella es la responsable de Justicia, en la que aparece relacionada con todos los policías que forman parte de lo que desde un lado y desde el otro, porque aparecían de distintos sectores, se ha denominado como la cloaca del Estado. Bueno, ¿qué hablaba con esos policías? La primera conversación que se consiguió ver, hablaba directamente de remover policías porque les parecían fachas. Así, literalmente. Es decir, de entrar a cambiar policías que estaban en investigaciones judicializadas de la Audiencia Nacional por el gran pecado de ser facha. Ya saben todos ustedes que en este país ser facha es defender la Constitución y, bueno, a lo sumo, pues no lo sé, ducharte 2 veces al día ya pasas a categoría facha. Son cosas que hemos llegado a conseguir culturizar en este país. Bueno, pues eran fachas. Y añadía Baltasar Garzón, que estaba en la comida, por cierto, con una relación íntima y personal muy cercana a Dolores Delgado. Y decía, hay que moverlo, porque es tan facha que lo mismo canta el cara al sol. ¿Quién asentía por detrás? Bueno, pues ella, Dolores Delgado, ministra de Justicia. Pasamos después a una segunda grabación. Yo de esta quiero comentar poco. A mí estas historias de los insultos personales me importan muy poco. Me importa mucho más los delitos que se estaban encubriendo en esas reuniones. Bueno, pues después de una serie de delitos muy folclóricos, muy tal, de los cuales, por cierto, unos eran homófobos, pero no ha dado ni media explicación, la señora Dolores Delgado, a cualquier persona del PP, a cualquier persona de Ciudadanos, les hubiesen pasado 300 veces con ramos de ortigas o 300 veces por rastrillos, por homófobos, por antihomosexuales, etcétera, etcétera. Bueno, como son ellos se lo pueden permitir. Ahí no pasaba nada. Bueno, ¿de qué se hablaba en esa segunda cita? Directamente, era la misma comida, por cierto, en otro de los fragmentos, hablaban, por ejemplo, de una cuestión como que se denunciaba y se hablaba de que habían tenido visitas determinados magistrados y fiscales a determinados antros en los cuales accedían a menores, abuso de menores. ¿Qué hacía Dolores Delgado? Nada. Ella era fiscal. ¿Denunció el hecho? No. ¿Habló con alguna policía, habló con alguna persona, algún compañero suyo de la fiscalía para que lo investigase? No. Pasó olímpicamente de hacerlo. Hay un delito de omisión de persecución de los delitos. Existe, y en grado máximo precisamente si eres funcionario. Ni les cuento en qué grado si encima eres fiscal, y eras tú personalmente quien tenías que haber lanzado esa investigación. Tercera cinta, que realmente es la misma comida, pero tercer fragmento de esa grabación. ¿De qué se hablaba ahí? De que Villarejo tenía una red de extorsión a políticos, así, de llano, por información vaginal. ¿Qué hizo de nuevo la misma ministra de Justicia que lo escuchaba? Nada. Nada, sobreentiendo que debía estar comiendo, pero bueno, ¿qué hizo? Nada. ¿Lo denunció? No. ¿Lo paró? No. ¿Mandó a investigarlo? No. ¿Avisó a la policía? No. Cero. Comportamiento de una fiscal. Y la última parte de esa grabación la hemos conocido hoy directamente. ¿Y de qué se habla? Bueno, agárrense al sillón, porque se habla de una cosa que muchos nos temíamos hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan de aquella famosa cacería? Donde caían venados, caían corzos, caía de todo, caían jabalís. ¿Quién estaba? Un señor que se llamaba Baltasar Garzón. ¿Quién estaba además? Un ministro de Justicia en aquel momento del Partido Socialista, Bermejo. ¿Quién más estaba? Un comisario, Haag. Bueno, ¿quién tenía conocimiento de eso? De nuevo, Dolores Delgado, Baltasar Garzón y los famosos comisarios. ¿Y de qué se hablaba? De que se cocinó, literalmente, se preparó la trama Gürtel. ¿Para qué? Para conseguir que el Partido Popular cayera, para que tuviera un lastre, para que fuera con mochila, para que nunca pudiera gobernar con libertad. De eso se habla. Por lo que yo sé, les adelanto que hay más fragmentos, y alguno de ellos más esclarecedor en esta línea. Pero bueno, ese era el inicio de la semana y la continuación de la semana. Y en medio teníamos a Pedro Duque, el astronauta convertido en ministro, que descubríamos que aparte de vagar por los cielos, tenía cosas muy terrenales. Por ejemplo, un deseo incurable de dejar de pagar impuestos. Cosa muy sana. El pequeño problema es que a lo mejor tenía que haberlo hecho con estructuras legales y no absolutamente irregulares. Tenía una patrimonial. Justo lo mismo que dijo el señor Pedro Sánchez, que echaría del gobierno a cualquier persona que lo tuviera. Pero, como ya lleva demasiadas dimisiones, Pedro Sánchez decidió que al astronauta era mejor echarle el ancla de la nave y que no se fuese. Bueno, ¿qué tiene esa patrimonial? Dos cosas muy normales para un socialista que da lecciones como este gobierno de que va a torturar fiscalmente a toda persona que acumule ahorro. Una casita en la playa, en Javea, unas vistas impresionantes, una casa preciosa, perfectamente oculta, su piscina, 200 y pico metros cuadrados, una valoración entre 1 millón y 1,4 millones de euros, de nada, ¿vale? Y otra casa,
Un chalet, 300 y pico metros, una de las mejores zonas, Arturo Soria yendo hacia Conde de Orgaz, en Madrid, y los dos dentro de una sociedad patrimonial. ¿Para qué? Para deducirse todos los gastos, para deducirse los intereses, para pagar menos impuestos, para pagar menos impuestos por impuestos de sociedades porque elude la renta presunta en el IRPF, es decir, un esquema de ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos. Vamos, lo que viene siendo un ministro socialista. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Decirle que no dimite, pero vamos, ni por lo más remoto. Esa es la semanita que hemos tenido. Y en esa semanita donde le hemos tenido a Willy Fogg, alias Pedro Sánchez, dando vueltas por medio mundo, no vaya a ser que tenga que dar explicaciones. Isabel Díaz Ayuso, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo estás? Pues aquí andamos, muy bien. ¿Te parecen bien las no explicaciones que ha dado Pedro Sánchez? ¿O le hubieses pedido por lo menos presencia? Es un comentario que me decía mucha gracia en las redes y era que Pedro Sánchez estaba firmando tesis en Chinatown, que es la zona de los plagios, y el hombre pues está ahí más preocupado de, como siempre, de esa política de gestos y de postureo, en lugar de estar dando la cara y al menos pronunciarse mínimamente en un momento en el que hemos visto que a Ciudadanos, por manifestarse legalmente en Cataluña por sus derechos laborales, viendo cómo han sido apaleados, maltratados, luego vamos a ver imágenes desde luego no vas a oír a nadie del gobierno decir nada y tampoco a su presidente. En cualquier otro país ha pasado a lo largo del siglo XX, yo no me imagino a Kennedy cuando hubo manifestaciones y apaleaban a sus ciudadanos en la calle. No me imagino a un presidente como él, por ejemplo, escondido sin dar la cara. Un presidente de un gobierno se tiene que poner al frente de los medios en un día como ese y decirle a todos: estoy con vosotros, estoy de vuestra parte, la legalidad se va a recuperar en este país y desde luego todos los ciudadanos que sean apaleados, maltratados, humillados de cualquier otra manera en España van a tener al gobierno de su parte. Bueno, Eso no lo hemos visto. Él ha aprovechado el turno para decir que está de parte de Pedro Duque, el de las patrimoniales, y que está de parte de Dolores Delgado, que es la que se reunía con la cloaca, en vez de decir que está de parte de los policías que han sido apaleados en Cataluña. Por supuesto. Ha tenido un ligero movimiento, se le ha desviado el apoyo. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego estamos viendo una película de Netflix que no sé qué consecuencias va a tener estos días y qué más vamos a seguir conociendo, pero desde luego lo que hace es que en un Estado democrático esto clame el cielo y nos queda una sensación de impunidad, de desarraigo y de cloaca tan infecta que pues realmente se tiene que esclarecer. Y esta ministra que decía que no conocía a Villarejo, no le sonaba de nada, creo que ha quedado probado que además es muy mentirosa y que en todos los asuntos turbios, la cacería con Bermejo, las grabaciones ilegales, el cachondeo que ha habido con el tema, por ejemplo, de explicaciones como Villarejo contando que utilizaba la explotación sexual femenina para extorsionar a políticos vaginal, le y a empresarios. Luego, si esto no es conocerle y esto no es además mentir, pues desde luego sonroja a cualquiera, y pensar que la justicia de nuestro país está en manos de alguien así, pues la verdad es que preocupa bastante. César Giner, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué te parece la semana? Bueno, me parece una semana curiosa, ¿no? Agita. Curiosa. No, pero sobre todo me parece una temporada, la que llevamos viviendo, bastante difícil en general, porque al final estamos descubriendo que los partidos políticos están por el poder solamente y que hay pocas ganas de trabajar por los ciudadanos. No encuentro realmente ahora mismo que el país tenga ningún tipo de proyecto político y me parece que de cara al futuro los grandes partidos políticos españoles tienen que cambiar un poco la orientación y buscar otra forma de hacer política, una forma de cooperación. César, para la gente que no te conozca, os voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, Isabel yo creo que la conoce todo el mundo, pero es secretaria de Comunicación dentro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. César Giner, que le acaban de escuchar ser así de crítico, él es socialista. Es socialista, aquí no hay pero, socialista. Soy militante del Partido Socialista. Efectivamente. Pero no estoy simpatizando actualmente con lo que hace el Partido Socialista. Ya te lo iba a añadir, Soy iba a poner socialista no y crítico. Sí, señor. Sí, y viene, evidentemente, a título totalmente individual, como se puede notar en su primera intervención. Absolutamente. Creo, César, que no te van a dar una Secretaría de Estado. Uno, porque no va a dimitir nadie. Dos, porque me da que no te van a upar. Pero yo bueno, creo que no. María Jamardo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece la semana? ¿Dimitirá alguno? ¿No dimitirá nadie? ¿Traerán a sus sobrinos a los cargos? Desde luego, como sois. Pedro Sánchez está arreglando el cambio climático y hablando en inglés. O sea, Dices, ¿qué le moviéndose con el pedís? Superpuma, el ¿Qué Falcon le y demás? pedís al presidente del Gobierno de España? Más que eso. No Bueno, sé me quién era parece... aquello que hacían de acumular millas. Sí, Era más allá de los puntos viajes de que luego Iberia. te descontaban, ¿no? Puntos. Pues Willy Fogg debe estar ya a punto de granjearse la vuelta al mundo entera. Si no fuese porque nos está saliendo carísimo a los españoles todo este experimento en minoría, a pesar de que la señora Celaá, y seguro que luego tenemos ocasión de hablar de ellos,
iniciaba la rueda de prensa después del último Consejo de Ministros. A ti te dio lecciones de moral periodística. Bueno, a mí me miró de una Luego manera lo que vamos a yo ver. creo que si tuviera mirada láser, rayo láser en la mirada, hubiera quedado fulminada en aquel mismo momento, pero afortunadamente no fue así, con lo cual, bueno, sí que tuvimos que asistir a un espectáculo en el que poco menos que nos echó la bronca a los periodistas. Por sacar información. Nos sé dio cómo una sabes. retahíla de consignas en las que decía que estaban sufriendo un acoso y derribo por parte de Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento, que estaban bloqueando literalmente las instituciones y que teniendo una minoría clarísima, estaban se refería boicoteando... a la del PP, ¿no? No, a la de PP y Ciudadanos. Vale. Teniendo una minoría clarísima y ejerciendo una tiranía desde esa minoría, yo creo que no le ha explicado nadie a esta señora que tienen 84 diputados. Entonces, bueno, pues es todo bastante rocambolesco, ¿no? Bastante sui generis, por Luis. decirlo de una manera suave. Luis Valcarce, ¿qué te parece a ti que aquellos que suman 84 hablen de minoría de aquel que tiene 137? No sé, a lo mejor resulta que el ábaco de sumar se lo llevó en la nave espacial Pedro Duque y se lo han dejado por ahí dando vueltas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. A mí me parece muy increíble cuando esos que tienen 84 se quejan de que no les dejan gobernar. Se quejan de que el Senado quiere tomar medidas, se quejan de que... Hay que recordar que el Congreso tiene 350 sillones, 350 escaños, y el de 84 dice, es que me hacen el vacío, ¿no? Si no hace falta Claro, que nadie se y lo dice, haga, no, es que está usted en el vacío. Dice que me boicotean las propuestas en la mesa del Congreso, el Senado, ¿y qué quiere? ¿Qué proponen? Cerrarlo. Si fuera por ellos, lo cerraría mañana mismo, porque ya hemos visto los tics chavistas y bolivarianos que tiene este gobierno. Decía Isabel, hablaba de unos comentarios de Pedro Sánchez en las redes, había otro, Isabel, que decía Pedro Sánchez va a firmar dimisiones en el Corte Inglés cuando vuelva de su viaje por Yo creo que Estados no va a Unidos. firmar ninguna dimisión porque ha dado orden de que no dimite nadie, porque si no el siguiente en la lista va a ser él. Estaba viendo también en la hemeroteca declaraciones de Sánchez cuando dimitió el fiscal anticorrupción Moix por tener una sociedad en Panamá y diciendo que esa dimisión llegaba tarde. Pues aquí tiene una dimisión. Aquí tiene una dimisión que está llegando más que tarde, que es la de Pedro Duque, y que estamos esperando que cuando llegue el presidente, pues directamente lo fulmine. Lo fulmine porque el estándar de coherencia, el estándar de transparencia, este gobierno que venía a hacernos mejores personas, pues lo puso él, no lo pusimos, ni lo puso Key Diario que destapó esto, ni lo puso todos esos medios que lo que le pide el cuerpo a este gobierno es cerrarlo. Bueno, vamos a empezar por Pedro Duque. Si os parece, avanzaremos hacia Dolores Delgado y toda la cuchipanda esa de amigos que luego dice, es que no nos va a marcar la agenda a los corruptos. Bueno, lo sabrá usted, porque usted se reunía con ellos, yo como no he comido con ellos, a mí sí que no me la puede marcar. Ahora usted, señora Dolores Delgado, posiblemente sí que le marcaba la agenda. La cuestión es si le marcaba la agenda privada o la profesional, o las dos, a saber. Pero bueno, vamos a ver las explicaciones, si se le puede calificar de esa manera, que daba Pedro Duque cuando le pillábamos, lo publicábamos en OK Diario. Se lo hacíamos en dos fases, como se hacen estas cosas, en periodismo, una primera para que veas lo que llevamos y una segunda, por si acaso te has inventado las explicaciones, que caigas y se vea la incoherencia de tus explicaciones. Primero, que luego lo veremos, una casa de la playa en una sociedad patrimonial, muy socialista por lo visto. Segundo, el chalet de lujo de Madrid, también en la sociedad patrimonial. Atención a cómo se explicaba, si se le puede llamar así. La idea es transmitir que nunca ha habido ninguna intencionalidad, que si ha habido algún error, pues como puede tener cualquiera y que, bueno, pues yo pretendo que esta vocación de servicio con el que he entrado en este puesto de ministro de Ciencia, Innovación y Universidad de España, pues que no tiene absolutamente nada que ver con estos posibles pues, errores que hubiera habido en el pasado. Y bueno, pues hemos concluido que no debería tener absolutamente ningún problema y que, desde luego, subsanar los errores lo vamos a hacer. Subsanar los errores. Yo acabo de descubrir una nueva terminología. Yo pensaba que cuando cometías fraude se llamaba fraude fiscal, ahora se llaman errores. Cuando te pillan con el carrito de los helados, ahora se llama subsanaré. No sé cómo se subsanan, por cierto, porque lleva con las sociedades del año 2005 y por tanto muchos de los ejercicios están prescritos. ¿Se está refiriendo a que va a salir corriendo a pagar los que quedan abiertos a inspección para aprovechar el recoveco y que no le pillen? No lo sé. Una cosa, porque este canutazo viene después de la conferencia. Este es el segundo, de prensa. luego vamos a ver un parte Entonces, del primero. Hay que, para los que nos están viendo, hay una diferencia
entre el día y la noche, entre ese canutazo y lo que fue la rueda de prensa. En la Si rueda de queréis prensa vemos dijo que no había ninguna ilegalidad, dijo que lo tenía todo, que él no había hecho ningún tipo de trampa fiscal y que, que todo lo tenía en orden. En ese canutazo dice que ha cambiado de asesor fiscal, porque los que tenía se ve que ya le habían dejado un marrón y efectivamente tiene que buscar a otros. El marrón Dice que había salió muy lucrativo. Dice que, claro, pero el marrón es este, el marrón es el que habéis destapado vosotros. El marrón es el... Entonces, y en segundo lugar, dice que efectivamente ahora hay errores. Errores que no había en la rueda de prensa. Errores que había que subsanar que en la rueda de prensa no había. Es que eso iba a decirte, yo creo que él fue muy listo para dar pena en la rueda de prensa, pero yo creo que no ha estado muy listo para poner su reputación en manos de Pedro Sánchez. Y yo creo que al final lo que te demuestra es que puedes ser una eminencia en lo tuyo, como a mí me parecía que lo era. Yo no le conocía realmente hasta el momento, pero te demuestra que no siempre una eminencia es un buen político. Fíjate que él, bueno, vamos a verle en la primera rueda de prensa en la cual sale muy nervioso. Tengo que decir que nosotros le llamamos por la noche, 11:30 de la noche, para avisarle, porque estas cosas se hacen así. Es decir, le dimos tiempo, le dimos la posibilidad de contestar. La contestación que fue nos recogió su directora de comunicación, Inma Aguilar, nos cogió la conversación. Estuvimos esperando hasta altas horas de la noche que nos diesen una explicación. No llegó ninguna explicación, no me extraña, porque a medida que fuimos entrando en ese pastel, aquello no tiene ninguna posibilidad de explicación, y menos para un ministro socialista. No me extraña que el silencio fuese la mejor contestación. Pero al día siguiente, es decir, con bastante tiempo para haber preparado esa rueda de prensa, la da, creo que fue como a la 1:30 del mediodía, entre la 1:30 y las 2, y nosotros hicimos la llamada a las 11:30 la noche previa. Es decir, le dimos tiempo para que recopilase documentación, para que se pudiese defender en caso de que hubiese tenido defensa. Bueno, pues salía y hacía estas declaraciones. Sí, usted habla de autoalquiler, ¿dónde están esas pruebas? ¿Usted va a aportar alguna prueba de que ha alquilado ese inmueble de la playa? O sea, ¿usted quiere que yo le dé una prueba de que yo me alquilo a mí mismo el inmueble de la playa o algo? No, no voy a aportar, ya me parece un poco demasiado. Es decir, todas esas son cosas, son papeles internos de la sociedad, me parece a mí. Es decir, una vez que ya hemos dejado de lado el hecho de que hubiese ninguna analogía con lo que decía el presidente, que no estamos en ese caso en absoluto, pues ya todo lo demás yo creo que ya sobra. Todo lo demás sobra. Vamos a ver, de lo que estamos hablando es de que este señor se crea una sociedad patrimonial y mete los bienes donde reside, tanto la residencia suya, un chalet de lujo en Arturo Soria, en Madrid, como la vivienda donde pasan las vacaciones, otro chalet de lujo en Javea, a lo cual tiene todo el derecho del mundo a tenerlo. De hecho, los que siempre hemos defendido que la gente tiene derecho a la libertad y a la propiedad privada, hemos sido los liberales. Son ellos los que dicen que hay que pasar por el rastrillo fiscal a cualquier persona que acumula patrimonio. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, hay un pequeño problema. Uno, él es de los que dicen lo contrario. Dos, su gobierno es de los que va a subir los impuestos a toda persona que acumula patrimonio. Tres, las sociedades patrimoniales, vamos a explicarlo un poquito, no es un esquema, como dice Pedro Duque, cualquier persona normal, no nos cuente milongas. O sea, una sociedad patrimonial es un esquema que se diseña para bajar el pago de impuestos. Puede tener su explicación, y yo incluso defiendo que la gente busque la mejor manera de pagar el mínimo posible de impuestos, pero dentro de la ley. El pequeño problema es que él justificó como objeto social que se iba a dedicar a la edificación, a la promoción, a la construcción y a la gestión de inmuebles. Y nos acaba contando una película de que se lo autoalquilaba, dice, yo a mí mismo. Segundo gran problema, este señor no ha entendido lo que es una sociedad. Una sociedad es una persona jurídica cuyo patrimonio está separado del tuyo. Me lo alquilaba yo a mí mismo. Nos está queriendo decir que jugaba con su sociedad, que pagaba impuesto de sociedades 25-30% y no el 45% que paga por renta, y está jugando con ella como si fuese él mismo. Es decir, ha creado una especie de espejo donde manda los bienes para pagar menos y luego los utiliza como privados, porque son sus propias palabras. Bueno, a partir de ahí, y se lo vamos a ir mostrando, hemos descubierto grandes beneficios fiscales que obtuvo este señor, que luego pertenece a un gobierno que nos dice que tenemos que pagar todos impuestos para pagar la ciencia, la investigación, etcétera. Hombre, a lo mejor si él, que tiene esas casas, deja de hacer triquiñuelas fiscales, conseguimos tener más dinero para la ciencia, la investigación y demás. César, yo no sé cómo lo veis, María. ¿Yo puedo hablar o no puedo hablar? Sí, claro, sobre puedes. todo... Bueno, yo creo que aquí hay un problema de base que es, como ha dicho antes Luis, dónde se ponen los estándares de ética y de diligencia. Y a mí me parece que se han llevado excesivamente alto, y probablemente por la propia iniciativa de Pedro Sánchez. Con los estándares de diligencia o de ética que se han puesto, hemos visto caer un gobierno en la Comunidad de Madrid. Hemos visto caer una ministra, Monzón. Estamos viendo problemas de trato de favor a los dos principales líderes de los dos principales partidos políticos de España.
a Casado, a Pedro Sánchez, se ha hecho un daño brutal a la universidad, se ha hecho un daño brutal a los universitarios, a la universidad pública, a la universidad privada, a las familias. Ahora estamos con el tema del chalet. ¿De verdad vosotros veis que Pedro Duque sea un tipo defraudador? Yo creo que es un tipo mal asesorado. Realmente, ¿no? Entonces yo no lo veo a él como una persona que ha ido a defraudar impuestos. Yo ¿tú veo crees? una persona que no ha tenido un adecuado asesoramiento. Déjame terminar. Ahora bien, ¿que ha hecho mal la comunicación del problema? Pues probablemente sí, probablemente sí. Pero yo no veo a Duque como un defraudador. Bueno, pero es que eso ¿tú lo crees? veo como una mala persona. ¿Tú crees sinceramente? que no se enteraba de que estaba obteniendo un lucro fiscal? Yo creo que no, sinceramente. Y que cuando miraba a su alrededor veía a todo el mundo paseando por la calle, todos con sus Me da la impresión que sí, efectivamente. A mí me preocupa esa No lo veo como afirmación. un hombre que sistemáticamente vaya en esa dirección de querer defraudar impuestos. Fíjate, él tuvo, te doy la palabra, María, él Sí. tuvo Lo una veo frase- sinceramente. él Por tuvo lo una tanto, frase- yo creo relevante que ahí lo que hay está un problema diciendo. suyo de comunicación y que ha hecho en ese punto, es decir, esto de querer parecer mejor cuando eres político, no sé, lo decía hoy un periodista que escribía alguna columna, un director de un periódico, ¿no? César, fíjate, Yo él- creo que ahí se ha equivocado, pero él tuvo yo, una frase- yo creo que ¿dónde estamos llevando los estándares de ética? Que ¿Dónde- al final, por dónde ha querido decirle Pedro hola a Sánchez? alguien, va a tener que Habéis querido dimitir. los socialistas. Claro. ¿Eh? Quiero Yo decir, creo los que ese es un estándares los error han de puesto Pedro, los socialistas, efectivamente. entonces Es el un error- error de Pedro. el error Hemos de- visto caer a Cristina Vamos a ver, Cifuentes, si me a dejas te lo Monzón. explico Es y que- te digo porque me ¿dónde parece estamos? No, increíble. luego vamos a entrar en lo que- los- lo Pablo que se está Casado a diciendo. punto de caer, Pedro Sánchez a punto de caer. Pero bueno, cae. ¿esto qué es? Oye, una pequeña No, cuestión. quiero Luego, decir- luego entraremos, a ver, no me montéis gallinero, luego entraremos en matices, pero a Pablo Casado ha habido directamente un fiscal y un tribunal Sí. supremo que lo ha exonerado. Sí, trato de favor. Una cuestión. Dice el Supremo, trato de favor. Sí, sí, no penal. Trato de favor. No penal. Trato- cuestión. pero trato de favor. Pero Pero César, trato de favor. César, Lo a ver, dice el Supremo. que le quiero dar la palabra a María. César, Igual que lo de Pedro Sánchez, trato de favor. Pero, César, hombre, vamos pero a ¿dónde respetar estamos los llevando turnos? los estándares de diligencia? ¿A dónde estamos llevando esta tertulia? Vamos a respetar los turnos. Le quiero dar la palabra a María, pero quiero recordar una frase que no encaja mucho con lo que estás diciendo, César. Él, a lo largo de la rueda de prensa, hay un momento en el cual dice, a ver, es que la única manera en España de tener inmuebles es así. Hombre, yo creo que esa frase le delata un poquillo. Que no, hombre, que es un Va a ser problema que le de delata un comunicación, poquillo. que la ha hecho- Frase la ha que, por contado cierto, mal. yo comparto. En que la ha España, con contado mal, con los Carlos, impuestos hombre. que hay, no hay manera de tener un inmueble. Sois unos exagerados. Mira, los estándares de ética y los estándares morales de la política los puso precisamente Pedro Sánchez cuando derrocó a un gobierno diciendo y prometiendo que venía a ser el gobierno que limpiase de corrupción y de corruptelas. Bueno, el gobierno y del PP se derrocó y solo, ¿eh? que además de derrocar al gobierno del PP a base de esa lección moral de corrupción y corruptelas, teniendo ellos, como tienen en el armario, la sentencia de los ERE en cocina, que veremos cómo se dirime y qué es lo que No me hagas de subyace, pitonisa, porque eso, qué es lo que en fin, subyace en ella. Eso está por ver, ¿eh? Pues como estaba por ver la sentencia del Partido Popular No, la y llevaban sentencia del meses. Partido Popular César, es la César, que César, está César, condenado Vamos a respetar- partido delincuente. César, Ahí está la César, sentencia que de la veo Gürtel. que veo que has venido con ganas. Bueno, pero vamos a respetar... Yo no quiero saber Pero- nada César, del PSOE. que ya me mira a cámara y todo. César, vamos a respetar los turnos. María, Gürtel, y enlazo en ese hilo, Gürtel que veremos si estaba mañada por los señores Garzón y no queda anulado el juicio por la... No me cuentes César, historias. César, por favor, Por favor. No, es que, Me vamos a corrijo, ver, Carlos, no, disculpa, es que vamos me a corrijo. ver, es que lo que no se puede es tener un doble rasero, que eso es lo que hace en la mayoría de las ocasiones tu partido, tener una doble vara de medir. Para los demás hay que ser súper exigentes, súper exquisitos y tener un nivel altísimo de intolerancia y para ellos no, porque son diferentes, están tocados por la gracia divina de la izquierda y de que se les permite todo y a cualquier precio y ya está bien de defender esas cosas. Me preocupa que he oído... Pedro Duque no es un defraudador. Hombre, yo creo que alguien que comete fraude fiscal es un defraudador. Es la definición lógica de la RAE para una persona que comete fraude Tú cada fiscal. vez que te has equivocado en la que es- declaración de la renta eres una defraudadora. pero- Vamos Venga, a hombre, ver, no me mira, digas para eso. empezar, para tú no te empezar. equivocas ¿eh? creando una sociedad patrimonial. Te equivocas César. con el IRPF y eres una A ver, defraudadora. Por favor, equivocarte es poner Hombre, mal la vamos- casilla de la vamos iglesia. con los Pero, términos, a es ver, decir, César, no. equivocarte No, no no. es crear una sociedad Este hombre patrimonial ha durante estado- 13 años. Este hombre ha estado mal asesorado.
asesorado, ya Bien, está. vuelvo a muy bien. repetir. Ya está. Me parece Pero increíble. yo no le veo un defraudador. Pero María, tú le continúa. verás Yo como puedo emitir quieras, mi pero si opinión, me dejas ¿no? que yo te explique cómo le veo yo y cómo Bueno, veo tú lo las verás como cosas, tú quieras bueno, verlo, pero pero si yo me no lo dejas veo como un explicarlo, lo defraudador. haré, pero César. tendrá que poder explicarlo, porque Hombre, si no, porque me los interrumpes cada 2 televidentes no se van a minutos. Si no enterar. te gusta lo que digo, hay que Te tener un presento poquito mi más más sincera de piel disculpa, dura. Pues María, cállate te ya, presento por mi favor, disculpa. cállate ya. No me María, presentes María, disculpas, adelante. cállate. Cállate y escucha lo que voy a decir, porque tampoco interpelas se trata- antes de que termine, César. César, Interpelas César, antes ya. de que termine, pero César, interpelas te puede antes A de ver que si nos termine. tranquilizamos todos, César. Ya, Yo María estoy tiene la muy palabra. tranquila, pero María, si me permite... me han María, mandado callar. al fondo, por favor. Pero que no me interrumpa, Carlos. totalmente. O sea, que no me Pero interrumpa no porque... me mandes callar. César, ya es una cuestión de educación. Hombre, ¿vale? es que vamos. Perfecto. Entonces, yo lo que quiero decir es que el señor Pedro Duque evidentemente está en el punto de mira, y lo publicamos en OK Diario, por tener una serie de irregularidades que él mismo reconoce, a las que él llama errores como eufemismo, pero que están ahí, y que él habla ahora de subsanar. Le llama errores Bien. en la segunda intervención, porque Primero. la primera decía que no había nada mal. Pero primero, vamos a dar por buenas las últimas, en las que ya reconoce efectivamente que hay esos errores. Primero, Errorcillos. la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Para ningún ciudadano español, el haber cometido un error fiscal de cualquier índole en el IRPF, porque tiene una inspección en su empresa, porque es autónomo y le revisan el IVA, porque la Seguridad Social le abre un expediente, por lo que sea, para ningún español que no tiene asesores, porque el español medio no tiene asesores fiscales, no es un eximente. Es decir, usted está obligado al cumplimiento de la ley. Podemos discutir si la ley es engorrosa, que lo es. Podemos discutir los subterfugios legales para intentar pagar menos impuestos en lugar de abordar por qué pagamos tantos impuestos, que es a mí lo que me preocupa. Si tenemos que hacer subterfugios legales para pagar menos impuestos, a lo mejor deberíamos plantearnos por qué hay un Bajar sistema los fiscal impuestos. tan extractivo en España. Pero sobre todo, y lo más importante que a mí me parece, hombre, decir que un ministro ha estado mal asesorado y que un ministro de España desconoce la ley, me parece todavía más grave. Si este señor no está preparado para ser ministro porque desconoce la ley, que no le elijan para ser ministro o que no acepte ser ministro, cosa que yo creo que nunca debió haber hecho. Vamos a escuchar, María, que tú Bien. aludías a ese total, a esas declaraciones que hacía Pedro Sánchez, que le dejan atrapado. Lo que pasa es que Pedro Sánchez le da lo mismo, lo atrapado que esté. Rompe la jaula y se acabó. Atención a cómo se expresaba él sobre la tenencia de este tipo de sociedades y lo que decía de cualquier miembro de su gabinete, es decir, justo lo que ha ocurrido y justo la consecuencia contraria. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Pues nada, lo ha dicho él, acaba de romper el compromiso que tiene con sus votantes. Te doy la palabra, Luis, pero quiero que veamos simplemente 3 flasazos de las noticias que sacábamos, a ver si encaja o no encaja con lo que estaba diciendo Pedro Sánchez. Noticia número 1, directamente, ¿qué era lo que tenía? Bueno, pues tenía un chalet de lujo, Pedro Duque, ministro de Ciencia, que por lo visto no se había enterado de que lo tenía ahí, oye, le cayó dentro de la sociedad patrimonial. Tiene su chalet de lujo en Javea a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de hasta 4 impuestos. Bueno, vamos a ver la segunda, ¿qué también pasaba con este señor? Bueno, pues que incluía un segundo chalet, esa casa que están viendo, una casa, un chalet de lujo entre Arturo Soria y Conde de Orgaz, una valoración de 1,4, 1,5 millones de euros, también se le caía dentro de la sociedad patrimonial sin él enterarse, por lo visto. Y además resultaba que la sociedad lleva muerta 3 años. Él hablaba de un autoalquiler, pues el autoalquiler o lo ha pagado en donus, o lo ha pagado en sugus, o lo ha pagado en dinero negro, o literalmente no lo ha pagado, que es lo más probable, porque directamente lleva sin ingresos los últimos 3 años esa sociedad. ¿Y cuánto se ha deducido? Bueno, pues nada más y nada menos que, aparte de, por gastos desgravables, unos 150.000 euros, simplemente en intereses del préstamo del chalet, 120.000 euros, que los ha conseguido colar como que sean gastos, con lo cual le han minorado el impuesto de sociedades. De todo esto, por lo visto, él no se enteraba, era el asesor fiscal. Luis. Es verdad, el estándar lo pone Sánchez con esas declaraciones, pero yo voy a poner otro estándar, que es la mentira. Y es que Pedro Duque mintió. Es decir, a Pedro Duque le preguntan sobre su autoalquiler y Pedro Duque no da explicaciones. A Pedro Duque le preguntan por qué usted se pone una sociedad patrimonial para albergar esas 2 propiedades y dice que es por si a papá le explotaba el cohete, cosa que es mentira. Porque la sociedad patrimonial de Duque es para desgravar, porque el impuesto a sociedades, como sabemos, da muchísimas ventajas en lo que tiene que ver con las deducciones, las desgravaciones, y una de las desgravaciones brutales son los 120.000 euros de un préstamo de más de 1 millón de euros que él
1,2 millones adquirió, de euros. 1,2 millones que adquirió con el Barclays. Por lo tanto, mintió, porque él dijo que, primero, que tenía todo en regla, que él estaba al corriente de sus obligaciones fiscales, que no había ninguna ilegalidad, que la sociedad patrimonial era por si a él le pasaba algo, o a su mujer, que es embajadora en Malta, le pasaba algo. Por cierto, entonces, esa explicación, ¿y qué pasa con una persona normal que le pase algo con su inmueble? ¿Qué ocurre? Es que no hay se explicación. evaporan los inmuebles. No hay explicación. Tú no tienes una sociedad. Una cosa, dice, me ha pasado algo. No. Al contrario, la sociedad patrimonial le va a beneficiar porque sus hijos, cuando hereden, se van a ahorrar el 35% que tienen que pagar, por ejemplo, en Valencia, que tendría que pagar esa casa en Sabia. Es que ese es el motivo. Yo creo que cuando preparan esa rueda de prensa express... Por eso engaña, por eso miente. Entonces, el estándar, que es verdad que lo pone Sánchez y él dice, sociedad patrimonial, el que lo haga para defraudar impuestos, y Pedro Duque... No, para pagar la mitad de impuestos. Para pagar menos impuestos. Dijo para pagar la mitad de impuestos. Como liberal tiene toda mi solidaridad. En un Estado confiscatorio como este, todos los que estamos aquí trabajamos la mitad del año para el Estado, tiene toda mi solidaridad. Pero Pedro Duque mintió. Y Pedro Duque se tiene que ir. Así de simple. Isabel y César. Yo lo que creo es, varias cosas. Primero, tenemos un ministro que está claro que ha mentido y que lo podrán estirar todo lo que quieran y que evidentemente en esa rueda de prensa yo creo que dijeron, tú da mucha pena y hace mucho el tonto e intenta embarrar esto y como caes bien, porque eres el único ministro que cae bien ahora mismo, probablemente la opinión pública... mejor aceptación tiene. Probablemente la opinión pública te lo perdone de alguna manera y como aquí va a caer de todo, ya se cargará otro caso de tapar el anterior. Pero el caso es que tenemos a este ministro, que ya hemos visto que miente y que mentirá todo lo necesario y más, porque como ha dicho, creo que ha sido Pachi López hoy, aquí ni en una dimisión más, y como, bueno, se han empezado a hacer las víctimas y a atentar y atacar contra todo. Una ministra de Trabajo que se jacta de que no sabe de economía. Tenemos a la de Justicia, que cuando te están contando la mayor de las injusticias, te despiporras de la risa, siendo ya fiscal de la Audiencia Nacional, que no eras cualquier cosa. El de Cultura y Deporte, que se partía de risa porque tampoco tenía ni idea de deporte y también era un defraudador fiscal, ya ya condenado y todo. Otro que estaba imputado, la vicepresidenta, que si el dinero público no es de nadie. O sea, al final esto es un cachondeo. O sea, evidentemente este gobierno se está cayendo a trozos y esto nos tiene que llevar ya sí o sí a unas elecciones. No podemos estar así, que este país no puede seguir como está. No podemos estar dando la imagen que estamos dando y que creo que es perjudicial para todos y que evidentemente economía, todo empieza a resentirse. Y antes, para finalizar, yo le quiero decir a César una cosa, porque claro, me hacen gracia los socialistas que van por las tertulias. Y entonces, como se abochornan de las cosas que hace el Partido Socialista, no, yo soy un socialista que no tengo nada que ver, pero claro, si le puedo meter un zasca al Partido Popular sin motivos, entonces, cuando él ha dicho que dice, me respetas en la palabra, es muy mal educado, ¿de dónde lo sacáis? Termina entonces, César, pues cuando termina sea Isabel tu turno, y luego César. Cuando sea tu turno me dices lo que tú quieras Isabel. y si quieres me gritas, como me estás gritando. Yo lo que me hace gracia es que él va de, no, yo no tengo nada que ver ahora mismo con la política, yo no tengo nada que ver con el Partido Socialista, pero si puedo hago una retaíla y hago un relato entero y me meto con todo el mundo como si estuviera en el más absoluto PSOE de siempre. En la sentencia con el tema de Pablo Casado del Supremo, que lo has dejado así a vuela pluma, y a mí no me da la gana que sigamos restregando el tema que no existe de Pablo Casado, porque no existe, el Supremo dice exactamente, resultan indicios consistentes de que existiera un acuerdo previo o simultáneo del aforado con los responsables del máster para que hubiera trato de favor dispensado. Luego, a ver si ya entendemos que no vamos a perjudicar a la gente, es como, no sé, o sea, ya Pablo Casado ya el resto de su vida se va a tener que quedar tocado por este asunto porque le da la gana al Partido Socialista o a cualquier adversario político. Es que yo ya no sé qué más carpetazo le podemos dar al asunto. Es un tema que yo no hubiera sacado, insisto, pero que me niego insistentemente a que le sigáis tocando por algo como esto 4 meses más tarde. Y cuando le pasemos esa pátina de ejemplos y de moralidad a los demás, están 4 meses sometidos al linchamiento mediático y personal que ha sido sometido Pablo Casado, porque yo creo que no lo pasa ni uno. O sea, no estos 4 o 5 ministros que he mencionado, ni uno. Se tendrían que ir todos entonces directamente a la calle. Por tanto, yo creo que cuando la justicia habla, yo no sé, yo ya pido que dejen en paz este tema, porque me parece que además hay contra Pablo Casado. ¿Esto es todo? César. Yo comprendo que en el Partido Popular funcionáis como una tribu y el que se mueva no saca la foto, pero en el Partido Socialista tenemos una cierta capacidad de crítica y de síntesis y por lo tanto podemos someter a crítica a nuestros propios compañeros si ellos no, si creemos que es conveniente. Isabel, yo comprendo que tú serías incapaz de hacerlo, lo entiendo perfectamente. El Partido Popular tiene una lista de corruptos que tú bien la conoces, Y después, por otra parte, es evidente que Pablo Casado
lo dice el propio Tribunal Supremo, no ha cometido delito, pero desde luego ha recibido trato de favor. Pero fíjate no tú, hay Isabel. Nada probado. No hay nada probado, estás Pero, diciendo, y además estás difamando, pero que da igual, vamos a ver, pero No, da Isabel, igual. pero mira, si además fíjate tú Da que, igual. que yo esto lo he sacado para decir que me parece que un disparate, y en esto estoy de acuerdo, lo he dicho desde el principio hasta con Luis, que los estándares de ética que se han pretendido establecer en este país son insoportables, es que no lo aguanta nadie. Y es que me parece muy lamentable todo lo que ha pasado con el tema universitario. Me parece lamentable lo de Cifuentes, me parece lamentable lo de Monzón, lo vuelvo a repetir, me parece lamentable lo de Pablo Casado y me parece lamentable lo de Pedro Sánchez, porque ese tema se tenía que haber tratado de otra manera y no haber causado el daño directo que se ha causado a muchas familias en este país. Y creo que en este orden de consideraciones los políticos pues no han estado a la altura de las circunstancias. Digo los políticos porque yo actualmente no me estoy dedicando, Isabel, tú sí, yo no. No me estoy dedicando directamente a la actividad pública. A la actividad pública. Eso no te da un plus de Insisto, legitimidad. no me da ningún plus de Aquí somos legitimidad, todos pero iguales puedo, en una mesa de puedo debate. opinar, ¿no? Sí, Vale. hombre, evidentemente, Entonces, pero yo no valgo a menos ver, que tú por a ser ver, no, si yo no político te estoy en activo. diciendo que valgan menos ni que valgan más, yo te estoy diciendo que el tratamiento que se ha dado al tema de la universidad es un mal tratamiento y lo ha hecho todo el Pero mundo has mal. vuelto a poner ante la Todo juicio el la mundo mal. honorabilidad de Pablo Casado. entonces- Venga, vamos al otro tema, Bueno, César. vamos al concluye. lío. Insisto, mal estándar presentado por Pedro Sánchez. Yo sigo insistiendo en que no veo en Pedro Duque intención ninguna de defraudar y creo que ha cometido un grave error de comunicación y en esto sí que estoy de acuerdo con Luis. ¿Todo ello le debe conducir a la dimisión? Yo creo que no. Mira, fíjate, Yo creo que no cuando es un error alguien de contrata a un comunicación. asesor fiscal, María. un asesor fiscal que no, vuelvo a insistir, que no tienen acceso a él todos los ciudadanos, ni recurren a él todos los ciudadanos. Hay mucha gente, muchos españoles, que ni por asomo sueñan con tener un asesor fiscal que les ayude a pagar menos impuestos o que les asesore sobre cómo hacerlo. Entonces, cuando alguien asiste a un asesor fiscal, pues es evidente que él tiene un nivel de tolerancia fiscal y de riesgo. Y ese asesor le dice, bueno, pues podemos movernos entre este punto y este punto. Y es el cliente, es el interesado, el que dice, bueno, pues o no quiero correr ningún riesgo, hazlo todo bien, preséntalo todo bien y pago lo que me corresponda. Los asesores te advierten O- todos de dónde o te metes. si me Todos, voy al otro lado, todos. me arriesgo Si no a te no la tener... Básicamente a no porque tener- el que firma es el responsable Claro. tributario, es decir, Entonces, Pedro Duque y su mujer. Por supuesto. Entonces, la responsabilidad recae en ellos. Y ellos saben Claro. que son los que soportan esa responsabilidad frente a la administración. Bien. Bueno, Entonces, está por ver básicamente porque la ¿Se ha agencia cometido alguna tributaria... ilegalidad? César, te ¿Es contesto muy ilegal? rápido, te contesto ¿Pero muy es rápido. ilegal o no? Está por ver porque a diferencia de lo que ha Bueno, pasado pues si en está este por ver, país... no, lo pues que si está está por ver es que ver, dejes Carlos, hablar a alguien, Carlos, César. si Lo está que está por por ver- ver es que dejes hablar a alguien, César. Es Vamos a ver, que lo es estáis imposible... acusando de que ha cometido ¿Puedo ilegalidades. hablar? Yo ¿Puedo no hablar? lo sé si ha ¿Puedo cometido hablar? ilegalidades. ¿Se puede hablar, Sí, César? claro. Vamos a ver, tú conoces perfectamente la dinámica de esas sociedades. Y esas sociedades se basan en llevar al extremo de la ley y jugar con que no te comprueben. ¿Son ilegales? En este país, en el cual se ha pasado por el ilegales? rastrillo a todo el mundo, Pero son oye, ilegales. resulta que esta sociedad no ha sido chequeada. Pero Es son más, ilegales. ha salido la agencia tributaria Pero del contesta, Partido Carlos, Socialista contesta, a Carlos, decir son que no ve ilegales. nada ilegal y que no va a inspeccionarlo. Lo cual es muy llamativo, ¿Pero César. son ilegales o es no? muy llamativo. Si se Ah, demuestra, pues entonces, si ¿de se qué demuestra, estamos bueno, hablando, hombre? ¿Me dejas terminar? ¿De Vamos a qué verlo. estamos hablando? César, ¿me dejas Es que estáis terminar? construyendo Vamos a ver un supuesto momentín. hecho falso. César, Vamos, ¿me dejas Es que terminar? María construyendo y un supuesto César. hecho Solo una falso. Bajadme los puntualización. micrófonos, No, por favor. solo una Vamos a ver una de las María, por favor. Vamos a ver una de las informaciones de las que estamos hablando y a ver si esto que le parece tan tragadero a una persona del Partido Socialista, ustedes lo consideran tragadero. A diferencia de todos ustedes, cuando se compran una casa, este señor ha podido desgravarse nada más y nada menos que 151.000 euros a lo largo de 6 años en gastos. Ustedes, los que nos están viendo, ¿se han podido desgravar algo? ¿Se han podido desgravar la luz? ¿Se han podido desgravar el jardinero? ¿Se han podido desgravar el limpiapiscinas? Sobreentiendo que no, básicamente porque no tendrán ni piscina, ¿vale? ¿Se han podido desgravar los intereses del préstamo? Bueno, pues esto es lo que un socialista, César Giner, considera totalmente admisible. No, yo no estoy... ¿Cómo que no? Yo no estoy diciendo ¿Cómo que no? que sea admisible ni que no sea admisible. ¿Cómo que no? Yo estoy Dices diciendo que no hay que no dimitir, no es ilegal, admisible. Que no es ilegal. ¿Tiene que ¿Es dimitir o no? ilegal ilegal? No tiene que dimitir. Porque es buenísimo desgravarse 150.000 euros que cualquier persona de los votantes del PSOE no Yo puede. la veía con intención de defraudación y no ha cometido una ilegalidad, porque estas sociedades no son ilegales. Mira, ¿sabes María. qué pasa? Que es que como César no es ni juez, ni tribunal, ni tiene ningún tipo de credibilidad sobre el tema, yo voy a contar cómo son estas sociedades y dar información real, que es lo que interesa a nuestros espectadores, porque las impresiones personales son especialmente Calificaciones importantes personales, no. de cara
notaria, bueno, si quiere hablamos mejor sobre la notaria mayor del Reino Calificaciones y las No, cloacas. hablar de la Sí, notaria de la notaria mayor del Reino. César, por favor. Que hemos pasado de la notaria mayor del Reino al notario que asesoró a Pedro Duque que le convenía hacer una sociedad patrimonial. Que aquí todo el mundo tiene la culpa, siempre los terceros, menos el responsable tributario, que es el interesado y el que se juega su patrimonio y lo pone a nombre de una sociedad patrimonial. Cuando uno constituye una sociedad patrimonial, que la ley española permite constituirla, está obligado a tributar en base a esa sociedad patrimonial. Si tú constituyes esa sociedad patrimonial y luego no tributas de acuerdo a esa sociedad patrimonial, eso sí es ilegal. Claro. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Pedro Duque? Constituir una sociedad patrimonial, pero luego no tributar de acuerdo a esa sociedad patrimonial. Y no lo digo yo, lo dice el exdirector de los inspectores de Hacienda. Es decir, no es una cosa que sea opinativa. Jarabo lo ha dicho clarísimamente. Una cosa es constituir la sociedad, que es perfectamente lícita, y otra, cómo se tribute después. Y es evidente que el señor Duque no ha tributado bien. Y él mismo lo ha reconocido porque ha dicho que hay errores. Las sociedades patrimoniales se constituyen, primero, porque hay personas que se dedican a la actividad empresarial, que pretenden aislar una parte de su patrimonio, de inmuebles o de propiedades que tengan, para evitar que si esa empresa va mal en su actividad económica, le puedan embargar todo lo que tienen. Entonces, como ellos responden como socios de esa sociedad con su patrimonio, porque está así la legislación española conformada, pues lo derivan a sociedades patrimoniales para preservar ese patrimonio y evitar que si su sociedad quiebra, la de la actividad real, puedan perder ese patrimonio que han adquirido cuando les iba bien, ¿no? Que yo sepa, o que yo conozca, o que nosotros conozcamos, el señor Pedro Duque no tiene una actividad empresarial. Él se ha encargado, además de repetir, que no ha hecho ingresos ni ha facturado ingresos a cargo de esa sociedad patrimonial, no ha dicho nada de los gastos, ha hablado de ingresos, de su persona física a esa sociedad. Es decir, él trabaja como persona física, no tiene una empresa ni una actividad empresarial conocida. Bien. Segundo, que se puedan intentar conformar una situación más privilegiada en el caso de las herencias, que es lo que decía antes Luis, que los herederos puedan tener una mayor facilidad de acceso a esa herencia y que no haya tantos problemas entre los herederos a la hora de hacer particiones, porque no es lo mismo dividir acciones que dividir inmuebles. Los inmuebles muchas veces son indivisibles, pero las acciones no, y por eso se cargan esos inmuebles a las sociedades patrimoniales. Y tercero, para obtener beneficios fiscales. Hombre, teniendo en cuenta que el señor Pedro Duque dijo él mismo en la rueda de prensa que, bueno, que era por si le pasaba algo a él con el cohete o a su madre en no sé dónde, no sé qué país se refirió, pero que, bueno, que tampoco había tenido mucho peso eso en la toma de la decisión porque sus hijos son pequeños, es decir, o sea, es poco previsible, afortunadamente, que al señor Pedro Duque o a su mujer, que son personas jóvenes, les toque asumir a sus hijos una situación de herencia. Entonces, hablamos de beneficios fiscales, aun cuando fuesen legales esos beneficios fiscales, cosa que está puesta en duda porque además del beneficio hay errores, como él mismo ha reconocido. Resulta que su jefe actual, el que venía a limpiar la política y a dar transparencia y a luchar contra los corruptos de otros signos que no le parecían bien que estuviesen ejerciendo el gobierno con mayor número... La moción de censura era una cosa muy rápida porque iba a convocar elecciones con mayor número de diputados, resulta que vuelve a mentir otra vez y se desdice de sus palabras. Y él no dijo en ningún momento si yo tengo algún defraudador fiscal en mis filas, si tengo algún corrupto, no, dijo, si yo me entero de que alguien de mi ejecutiva constituye una sociedad patrimonial interpuesta para pagar la mitad de impuestos. No dijo que no fuese legítimo, que no fuese legal, que fuese irregular, dijo para pagar la mitad de impuestos. Estaría fuera en 24 horas. Hombre, pues igual que con la demanda de OK Diario por el tema de la paga tesis, la mitad, es que no ya paga nada. ha pasado 48, 72 horas, ¿no? Pues eso, 72 horas. Pero no le pidas ahí incoherencia porque no la tiene. Es que este no paga la mitad, no paga, vamos, ni un céntimo. Pero luego, además, porque ¿qué somos, liberales o socialistas? Porque entiendo que si se es socialista, no te puede parecer, aun siendo legal, que no es el caso, no te puede parecer ético que tú no pagues los impuestos correspondientes porque tú le estás quitando a la gente para repartir 150.000 euros, ¿no? Vamos a ver que de todas para políticas formas... sociales irían de perlas. Luego, yo creo que el que se cree socialista para predicar y para dar ejemplo y para tener moral superior, que los hay, desconozco el caso de César porque no la primera vez que le veo, no sé, pero yo sí que he recibido muchas lecciones de moral por parte de muchos temo que socialistas. va a ser el inicio de una gran amistad. ¿Qué se diría el creen otro? moralmente superiores solo por el hecho de serlo y salen por las mañanas de casa pensando que de verdad son mejores personas, Pero pues ¿qué simplemente dice por Isabel, eso. por favor, que eres una esa exagerada, gente que da esas que tú lecciones eres de del sur, tú eres moralina de Sevilla, parece Isabel, ¿o qué? tremendo que les parezca perfecto tener ministros, y no es el primero de esta corta legislatura, Ay, que además Dios va a mío. acabar muy prontito,
que no paga los impuestos que corresponde y que yo creo que para esas políticas sociales, de verdad, hay que recordar, vendrían de maravilla, para Isabel, la educación, no te lo la sanidad crees ni tú lo que pública. estás diciendo. Hay que recordar a un tal Ni tú te lo Maxim crees. Huerta, Me lo creo, Yo creo que no. que ya experimentó con esto de las entra mi casas de la cerebro playa también. colgadas en esquemas fiscales. Pero bueno, pero quiero que veamos, porque ha habido un momento, decía Isabel hace un momentín, y decía, estaban en una cacería, a ellos les valía cualquier cosa. Oye, ¿dónde está el trabajo fin de máster de Pablo Casado? Bueno, y resulta que el Real Decreto 2005 permite, si vas por cursos de doctorado, no hacerlo. Y le decían, ¿dónde está? Y él repetía, es que no tenía que hacerlo. Y decían, ¿dónde está? Y dice, que no tenía que hacerlo. Bueno, con eso valía para una cacería. Ahora, cuando hablamos de que te has colgado los casoplones y que no estás pagando impuestos, entonces, no, por favor, esto es una cacería. Vamos a ver cuándo se han caído del caballo. Y atención a la bronca que echaba la portavoz del Gobierno Celaá cuando la prensa ha hecho eso que tanto les gustaba cuando se hacía en el caso Gürtel, cosa que yo siempre he defendido. Es decir, aquí se le investiga periodísticamente a todo el mundo, pero, atención, la señora Celaá ha llegado un momento en el que ha dicho, perdón, que ahora ya no es una cacería informativa al PP. No, ahora resulta que es una cacería informativa al PSOE. Ya no me gusta. Atención. Una vez más, la oposición está demostrando que no sabe asumir la pérdida de poder. Está realizando una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia. Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal, que no político, a los miembros del Gobierno. No solo para las personas de la izquierda, sino también incluso para muchas otras personas y colectivos de centro y liberales que están mostrando su repulsa ante esta cacería. Reiteramos las palabras del presidente. Vinimos a limpiar, estamos limpiando y seguiremos limpiando. No vamos a parar de trabajar, no nos van a parar. Bueno, a mí me consta que las casas deben estar muy limpias, las de Pedro Duque, porque ha debido colgar también el servicio de limpieza. Con lo cual deben estar limpiándolas, pero un montón. Luis, que me pedías la palabra. Sí, te la pedía porque decía que hay medios de comunicación que entran en una campaña de acoso al Gobierno. Yo le pregunto a la portavoz Celaá si el diario El País, que se ha encargado de cubrir las espaldas hasta donde ha podido este Gobierno, también entra en la campaña del acoso, porque el diario El País, en su portada, aunque lo llevaba a 2 columnas, decía que Pedro Duque había mentido y que había que investigarle. Y el diario El País... Y sacó el plagio de la tesis de Pedro Sánchez. Acabó diciendo que, bueno... 8 días después, de pero bueno, a la velocidad del País. Bueno, les llevó su tiempo, estaban viendo, tenían que comprobando. mirar hoja a hoja a ver si rigor, había ¿no? plagio, y encontraron, al final, que había copiado el discurso de un catedrático llamado Cacho, que lo había copiado hasta con las erratas que había. Entonces, entra el diario El País, yo no me lo puedo creer, entra Soledad Gallego Díaz, la directora del diario El País, la que se ha encargado de decir que este era un gobierno de expertos, entra dentro de esa campaña de acoso, porque que entre OK Diario yo me lo creo, o que entre Periodista Digital yo me lo creo, pero que entre el diario El País, me parece que están agarrando el tiro. Tenemos que ir a publicidad. Nerviosos. Tenemos que ir a publicidad, pero expertos hay. Expertos fiscales como poco 2. Maxim Huerta y Pedro Duque. Expertos fiscales, eso seguro. Vamos a publicidad y volvemos. Y les intentamos explicar una cosa que no ha debido comprender la señora Celaá. No es la oposición la que está publicando las cosas. A ver si se enteran ustedes que hay periodistas, ¿vale? Y los periodistas nos dedicamos a buscar las cosas, ¿vale? Simplemente no hay conspiraciones judeomasónicas, no hay confabulaciones, no. A lo mejor ustedes piensan así porque las tienen habitualmente, los demás no. Vamos a publicidad y volvemos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los judas que la historia ha convertido en héroes.
Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Bueno, la que tenemos aquí montada en mitad de la publicidad, vamos, vosotros no os habéis ido ni al restaurante ni habéis vuelto, vamos. Estábamos hablando de esa lección que hemos tenido que soportar de la señora Celaá, en la cual resulta que confunde oposición con periodistas. Yo lo entiendo, la verdad que yo lo entiendo, porque viniendo de ella comprendo que piense que toda actuación periodística viene coordinada con el poder. Es normal, es normal. Es que ellos, el Partido Socialista, ha funcionado así de forma más que habitual. Y se debe pensar que todos los demás funcionamos igual. Yo siento darle una muy mala noticia, señora Celaá, esa información de Pedro Duque, que la sacamos nosotros, sino que diario la sacamos, porque hacemos una cosa que se llama periodismo. Y si a usted le fastidia, pues ya sabe, tiene otro tipo de regímenes que no son democracias. ¿A usted le gusta más una dictadura? Bueno, pues es su cuestión. ¿Yo qué quiere que le diga? España es un Estado de Derecho y es un Estado de Derecho donde se respetan las libertades. ¿Le fastidia a usted? Pues váyase a Cuba. ¿Yo qué quiere que le diga, señora Celaá? Yo creo que no han entendido una cosa fundamental. Primero, que cuando hablamos de una democracia plena, madura, avanzada y demás, es la prensa madura, la que tiene... que no maduro. Madura, me refiero. Que es la que le gusta a ellos. Asentada. Yo creo que hay que entender que el juego de la prensa es precisamente embridar y controlar los desmanes del poder político. Contrapoder. No que el poder político controle a los medios de comunicación para lanzar su propaganda y que de ahí no nos salgamos del tiesto. Y luego, claro, que se deben pensar que ya estamos en esa especie de mordaza que hablaba el otro día la señora Calvo, que cuando nos invitaba a reflexionar sobre lo que publicamos, que sin embargo hay que recordarles que cuando fue el ministro catalá, en época del gobierno de Mariano Rajoy, quien sugirió sancionar a aquellos medios de comunicación que publicasen filtraciones judiciales de casos que estuviesen decretado el secreto de sumario, pusieron el grito en el cielo, los socialistas, diciendo en 2005, porque 2005 es un año un poco horribilis para la hemeroteca del PSOE, diciendo que cómo se le ocurría al ministro, por una vez que decía la verdad y que le traicionaba el subconsciente, sugerir aplicar la misma ley mordaza que había aplicado a los ciudadanos en referencia a esa ley de seguridad ciudadana a los medios de comunicación. Otra vez, los socialistas vuelven a ese doble rasero y esa incoherencia. Obviamente, claro que no se puede amordazar a la prensa y no estamos por la labor, evidentemente, los periodistas de que así sea, y yo creo que se confunde
confunden con que los periodistas publiquemos información o seamos palmeros mayores del reino, que no es lo que se estila. Yo creo que están haciendo un ridículo histórico porque además ahora mismo con que, bueno, podrán hacer contra la Moncloa.com lo que quieran, pero es que esos audios lo comparten 4 digitales más y mañana lo tiene sentado en las reacciones. Recuerda lo que ha Luego, ocurrido, que les han solicitado ya las cintas. va a ser como el caso Nixon, que al final toda la prensa se va a unir contra el gobierno y van a hacer el ridículo histórico. Pedro Sánchez ya lo intentó hace unas semanas con el tema de su tesis, que también amenazó a todo el mundo con querellarse y al final se tuvo que echar para atrás porque evidentemente es que es ridículo. Insisto, Bueno, se ha echado para atrás, pero sin aclarar que se ha echado para atrás. Es Para decir, atrás porque nosotros seguimos esperando la famosa demanda. Van a tener que salir sus negros a hablar. Y cuando vio que no había se le iba a descubrir. luego ridículo histórico, y además que es que cualquier cosa de este tipo lo hace alguien del Partido Popular y bueno, estaría ahora mismo muerto en vida. Pero bueno, hay que ser, como digo yo, socialista para que se te perdonen estas cosas. Y cuando tienes problemas, por ejemplo, con Hacienda son errores fiscales, cuando es el Partido Popular es absoluta de fraude. Errores de juventud así que somos. tenía el otro. Pero vamos a ver lo que Doble le pasaba moral. a María Jamardo en ese Consejo de Ministros. Acudía a la rueda de prensa, como todos los viernes, a eso de la 1:00 y bueno, hacía una pregunta normal, teniendo en cuenta que hay un señor ministro de un gobierno que dice que no autorizaría o que no admitiría ni una sola persona con una sola sociedad instrumental, este señor la tiene, que tiene 2 casoplones metidos ahí dentro, que tiene un esquema para no pagar impuestos, que se ha desgravado 151.000 euros, que se ha metido los intereses del crédito hipotecario, etcétera, etcétera, y va María Jamardo y osa hacer una pregunta. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurría. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es para la señora ministra en relación a unas declaraciones de Pedro Sánchez en 2015 y le cito textual: si tengo en la ejecutiva de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Es mi compromiso con los votantes y con los españoles. Quería preguntarle al Gobierno en relación a lo que hemos publicado esta semana en OK Diario sobre la sociedad patrimonial con la que el ministro Pedro Duque habría eludido declaración de patrimonio personal y sobre todo impuestos, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a ser coherente o si va a faltar a la palabra el presidente. Gracias. Sí, lo sorprendente es que usted se atreva a formular esto en sentido afirmativo diciendo que la sociedad patrimonial del señor Duque era para eludir impuestos. Es muy sorprendente. No sé si un tribunal lo diría, y desde luego si lo dijera, sería tras muy larga reflexión y muy larga investigación. El señor Duque ha hecho toda la declaración, las declaraciones correspondientes en el día de ayer y hoy desde Bruselas. Y el Gobierno se remite a ellas. El ministro Duque es un excelente ministro, es ejemplar y es un hombre que antes de ser ministro, no nació ministro, eran, como ustedes bien saben, astronauta. Es decir, que un hombre respetado, con una altísima cualificación laboral y que tenemos la satisfacción de poder tener como compañero. María, ¿cómo te has atrevido? ¿No te has dado cuenta de que está la señora Celaá? Soy una osada. Ahora, cuidado con las expresiones, Lo digo porque esta gente, y ahora sí que te lanzo la pregunta a ti, César, entró hablando de que es que eran inadmisibles las afirmaciones y las descalificaciones que hacía un señor llamado Donald Trump, cosa que todos criticamos en aquel momento, a los periodistas. Porque independientemente de lo que pienses de la labor periodística de uno y de otro, todo el mundo tiene derecho a hacer las preguntas que quiera con respeto y con educación, como obviamente fue esta. En aquel momento se rasgaban las vestiduras la gente del Partido Socialista. Lo que le ha dicho Donald Trump a una persona de la CNN. Bueno, Donald Trump no ha amenazado a nadie con acciones legales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí, y no nos las ha presentado. Isabel Celaá le ha dicho a una periodista: ¿cómo se atreve usted a preguntar? No sé, a lo mejor esto en el entorno del Granma en Cuba es una cosa normal. En las ruedas de prensa de Maduro a lo presidente a lo mejor es normal. En España yo he tenido que pasar muchos años para escuchar a un dirigente político decirle a un periodista: ¿cómo se atreve usted? Por cierto, del mismo gobierno de un señor que sacaba los 4 dedos cuando Albert Rivera en el hemiciclo le preguntaba por su tesis y le decía: te vas a enterar, que no sabíamos si estaba partiendo jamón o avisando de lo que iba a pasar a la salida. César. A ver, yo sinceramente creo que los medios de comunicación hacen su trabajo, hacen su papel en un sistema democrático y, por lo tanto, que al Gobierno se le pregunte sobre este tipo de temas, si hay un asunto que produce un cierto desasosiego dentro de la sociedad, me parece lo más normal del mundo. Yo eso de las campañas contra, la verdad, pues mira, no. Pero, hombre, Celaá tampoco te ha contestado tan mal.
Bueno, básicamente no ha contestado. Le ha amenazado y no ha Te contestado. ha dicho lo que te ha dicho. Dice, oye, no te pases, no te pases. No preguntes. Quiero decir, no te pases, ¿No te has porque enterado de que a esto lo es una mejor dictadura? este no ha cometido ninguna ilegalidad. Ya, pero si yo- Un poquito de relax, ¿no? Tranquilízate, porque es que puede ser que este hombre no haya hecho nada. Y tú estás directamente dirigiendo una pregunta, como diciendo que el señor Duque es un defraudador. No, yo lo Hombre, que por dije- favor, María, Mira, es que hay César, manera y manera de yo hacer lo preguntas. que Tú dije- pregunta lo que quieras, pero también admite que el gobierno te responda como quiera. Amenazando. Porque Claro, dentro del juego democrático. Que no Por conteste supuesto. y te amenace. Mira, el yo gobierno creo- no te ha dicho nada extraordinario. La ministra portavoz no creo que te haya faltado. Ahora, también te tengo que reconocer, esto de que hay campañas contra el gobierno, como empezó la ministra Celaá, no lo comparto. Vale, a ver, yo ahora que ya me dejas, solo quiero hacer una No, es que puntualización. la que no me deja ver eras tú. No hagáis alusiones una a eso, que eso es- puntualización. La primera cosa, yo cuando le formulo la pregunta, en primer lugar le pregunto por Pedro Sánchez. Yo no le pregunto nada de Pedro Duque. Me remito a unas publicaciones sobre un tema de Pedro Duque, pero yo le estoy preguntando si el presidente Sánchez va a ser coherente con lo que dijo o va a faltar a su palabra. Esa era mi pregunta. Ya se puede ir por los cerros de Úbeda, por supuesto, y contestarme lo que mejor le parezca. Es decir, venimos a resumir. Me viene a decir que como el señor Pedro Duque no nació ministro, se ve que ella sí y el resto de ministros sí, nacieron ministros, y era astronauta, pregunto yo, entonces ¿qué pasa? ¿Que los astronautas están excluidos o exentos de cumplir sus obligaciones fiscales? ¿O si eres barrendero, o si eres ama de casa, o si eres transportista, tienes un régimen, y si eres astronauta no? Bueno, bien. Y luego, segundo, si escuchamos bien la pregunta, yo le digo, habría... Yo no afirmo que lo haya hecho, cosa que ha hecho el propio Pedro Duque, que ha reconocido que ha cometido errores y que los hay, que los va a subsanar. A lo que él califique errores o a qué se refiera con ellos, él lo sabrá y sus asesores también. Yo en la pregunta la formulo en hipótesis. Habría eludido patrimonio personal y sobre todo impuestos. Habría, no ha. No sentencio. Si ella entiende lo que quiere, pues está en su pleno derecho, por supuesto, a entender lo que quiera. Pero Sí, yo pero no también está- formulo la pregunta como la he formulado, que no la desvirtúe. Luis. Cuando esto lo hacía Trump, abrían todos los telediarios. Todos. Cuando Trump señalaba y decía a la CNN no, a esta no, a ese no, ¿cómo te atreves? Lo que sea, abrían todos los telediarios. Bueno, pues ahora lo hace la portavoz Celaá. A mí no me parece que sea una respuesta, César. A mí no me parece que sea una respuesta, una respuesta correcta decirle cómo se atreve, cómo se atreve usted. O sea, ¿cómo se atreve usted? Ese cómo se atreve usted pone en tela de juicio el papel de los periodistas. De No, parte yo de un creo que gobierno. no hay que exagerar tampoco. No, es Luis. que ¿cómo se atreve? No, ¿Cómo, no ¿Cómo se exageremos. atreve? Ese cómo se atreve, No ese exageremos cómo se atreve porque- es un poquito escalo. Es que ese cómo se atreve viene después de una vicepresidenta, César, de una vicepresidenta llamada Carmen Calvo, que deslizó que algunos medios, que había que acabar, porque algunos medios se están intoxicando con fake news. ¿Esto es fake news? Luego ¿Esto es vamos fake a news? verlo, pero Cuidado vamos a con el tema de dejar, la fake Luis, news, si os Cuidado con el parece, tema de la fake news. vamos a dejar este debate. María, Porque detrás de eso hay una mordaza. vamos a Detrás de dejar eso hay este una tema mordaza. un momento. No, sí, vamos a retomarlo luego, pero quiero que acompañemos el tema de Dolores Delgado, porque estas contestaciones que estamos viendo, quería sacarlo por la parte que le tocaba a María, presidente por las preguntas de Pedro Duque, pero quiero que luego volvamos al tema. Luego te doy la palabra, porque también aludían a la famosa historia de Dolores Delgado. Quiero antes, bueno, como cuando pasas de un plato al siguiente, ¿no? Bueno, pues tomas algo para quitar un poco de sabor, para que ustedes se rían un poco, porque Celaá también tuvo su parte cómica. Atención, granito engrasado, fíjense. Buenos días. Quería preguntar a la portavoz por algo que nos acaba de decir. Nos ha remitido a las explicaciones que ha dado Pedro Duque, pero quería preguntarle si se remite a las que hizo ayer, cuando dijo que no había ninguna irregularidad y que había pagado el autoalquiler de sus viviendas, o a las que ha hecho hoy, en las que ha admitido errores y ha dicho que no pagó el autoalquiler. Quería preguntarle si el Gobierno considera suficientes esas explicaciones y si en el caso de que al final, de que se desprendiera finalmente que ha habido algún tipo de irregularidad o ahorro de impuestos, si le pedirían que asuma responsabilidades. Gracias. El Gobierno es un equipo de granito, perfectamente engrasado, además, y enfrenta los problemas diarios en la confianza y en la seguridad y en la determinación y además en la correspondencia de que la ciudadanía está estimando el trabajo que está haciendo y lo está valorando. Y a eso nos remitimos. Bueno, yo conocía la manteca colorada y ahora hemos pasado al granito engrasado.
creo que está más rica la manteca colorada. Pero bueno, el hormigón armado no. El hormigón armado. Hemos pasado de las famosas bombas tan inteligentes que seleccionaban a qué yemení tenían que ir a matar, y la señora Cela nos descubrió ese tipo. Y estoy por llevarlo al concurso de inventores de Ginebra. Las bombas que van seleccionando quién es bueno y quién es malo. Lo ven y dicen, tú bueno, tú malo. Bueno, pues ahí hemos pasado directamente al bloque de granito engrasado. No sé muy bien dónde habrá visto esta señora un granito engrasado. Pero bueno, dicho esto, vamos a la segunda cuestión que le preocupa en estos momentos al gobierno. El tema catalán ya les digo yo que no les preocupa. El tema real de la corrupción ya les digo yo que no les preocupa porque ya están en el sillón. No, lo que les preocupa en estos momentos es esa cacería. ¿Y por dónde va la supuesta cacería? Es decir, la labor que hacen los periodistas. La segunda parte alude precisamente a Dolores Delgado. Vamos a entrar ya en esta historia. Luego vamos a retomar el tema de la supuesta cacería a la prensa. Pero vamos con Dolores Delgado, ministra de Justicia. Se lo decía yo antes. La ministra de Justicia se ha visto desvelada en unas grabaciones en las cuales, después de negarlas, porque el periódico El Confidencial publicó que había tenido una serie de encuentros, unas comidas, con un entorno, en ese entorno estaban una serie de comisarios, estaba Villarejo, estaba Chico, etcétera, etcétera. Bueno, lo que desde determinados sectores se ha ido calificando a unos u otros como las cloacas del Estado. Bueno, el Partido Socialista sistemáticamente ha dicho que las cloacas del Estado estaban relacionadas con el PP y, oh, qué casualidad, resulta que aparecen todos juntos, ¿con quién? Con la ministra de Justicia, nada más y nada menos. ¿Ella qué hacía? Negaba su presencia. Bueno, negaba su presencia en las comidas y ¡plas! Grabación que te crió. ¿Ha dimitido por mentir? No, hombre, no, por favor, pecadillos de juventud. ¿Para qué vamos a dimitir? En una cosa como estar con la cloaca del Estado, una ministra de Justicia. Bueno, ¿qué se revelaba en esas reuniones? La primera revelación, desde mi punto de vista, no hay país en Europa, no hay país, ni Estados Unidos, ni Japón, donde aguante un ministro la acusación de haber estado pidiendo que se removiese a policías en activo en investigaciones de la Audiencia Nacional por ser de determinado color ideológico. Y eso lo pedía Baltasar Garzón, persona de la máxima confianza y relación directa con Dolores Delgado, y en la propia grabación se la escuchaba a Dolores Delgado confirmando eso. Pedían que se removiese a policías en investigaciones, en ejercicio en activo, en la Audiencia Nacional, por ser fachas. Calificativo que, como todos saben ustedes, en estos momentos pues comprende desde defender la Constitución hasta comer patatas fritas, porque es que facha en España es todo el mundo que no tenga un carnet del Partido Socialista, o de Podemos, por supuesto, o separatista, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar cómo avanzaban en esas declaraciones y lo que se revelaba. Lo que van a escuchar es un fragmento en el cual, delante de una persona, en aquel momento no era ministra de Justicia, era fiscal en ejercicio, se relata cómo hay una red de extorsión a políticos y les están chantajeando con información, esto no es una expresión mía, lo dice Villarejo, información vaginal. ¿Se pueden imaginar ustedes a qué se refiere? A que les ponen prostitutas y una vez que les han cazado, de mayor o menor edad, cuanto menor sea, más grave es el comportamiento, los tienen pillados por determinado sitio. Pues sí, por la bragueta, por la información vaginal. Y a partir de ese momento, red de extorsión. Y a partir de ese momento, en vez de tener una democracia, tenemos a gente chantajeada. Esto lo escucha la persona que tenemos ahora como ministra de Justicia. ¿Creen ustedes que ha dimitido? Ni por lo más remoto. Pecadillos de juventud, a cachondeo limpio. Vamos a escucharlo. Te voy a contar una anécdota. Cuando tuve, a los 40 tacos que se me encendió un poco la luz y me separé y tal, seguía con una empresa de análisis de información y de investigación y tal. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme la vuelta a todo el mundo, montar una agencia de modelos. ¿Qué gilipollez? No, pero te quiero decir que gente dura, correosa, en los consejos de administración, ¿no? ¿Qué tal? Le ponías una chorrita y se la tiraba desde ahí, ese tío va a tomar Coca-Cola y muerto. Pero la gente más simple, pero no he visto gente más tonta. Además hacía lo importante y contaba las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. Decía, no, la que he liado esta mañana y tal. Y claro, la otra si carreaba, bueno, me hice de oro. Era la información vaginal que yo decía. A bote pronto es mucho más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver. Sí. Porque no, pero vosotros entráis al trabajo. Hoy en día hay tías. No. Pero el concepto machista todavía está muy institucionalizado en la sociedad. La monté en su día y humildemente al gremio le dimos buenas satisfacciones. Le dimos buena información en su día al gremio. Pero que funcionaba como un tiro aquello, ¿eh? Funcionaba como un tiro. Funcionaba como un tiro, era una estupidez. Oye, y el gremio se benefició afortunadamente de aquello. Pero era una cosa tonta, pero de todo el mundo, pero gente importante, políticos. Y claro, los tíos contaron, pues qué importante soy, que he hecho esto, ay, mi vida, qué interesante. Pues yo es que me aburro mucho, pero cuéntame, no sé qué. Pues, y claro, se hacían las tontas, menuda ruina de mujer. Una fiscal en ejercicio escucha que hay una red de extorsión a empresarios, a políticos que cobraban, era un tiro. Le dimos ayuda al gremio.
sobreentiendo que está diciendo que pagaban, obviamente, por esta historia. Yo creo que Pedro Duque, y tan contentos. Si Pedro Duque ha de irse a su casa, entre otras cosas, es para que la que era buena reputación no se siga viendo afectada en manos de Pedro Sánchez. Pero el caso de la ministra Delgado es de penalti y expulsión inmediata, y desde luego esta mujer ha de dimitir ahora mismo y está tardando. Primero por mentir de esa manera, porque decía que a Villarejo no le conocía absolutamente nada. Bueno, sí, me suena. Creo que está claro por estas conversaciones que este tipo de encuentros no son como para olvidarlos. A mí te aseguro que en una comida me están contando que están utilizando a mujeres para extorsionar a otras personas a través de la explotación sexual, y te juro que lo que me queda de vida no se me olvida. Luego, para empezar, está mintiendo de esta manera. Con una persona que no conoces mucho, tú aceptas este tipo de conversación. Luego, ¿cuántas veces nos habrán visto? Que si babeo, que si no babeo. No hay. Y luego otra cosa, estar tan cerca del maestro que le ha enseñado lo peor. Luego esta mujer se ha formado en el entorno del juez, yo creo, uno de los jueces más miserables que he conocido, como puede ser el señor Garzón, inhabilitado por el Supremo por unanimidad, por escuchas ilegales, que es precisamente todo lo que rodea a este caso. Que no quita el tema Gürtel, que se tenga que conocer evidentemente quién se ha llevado qué, una trama de gente que ha robado, y que evidentemente nadie va a defenderles, pero todo lo que se ha forjado alrededor de la trama Gürtel para políticamente sacar réditos, jueces, fiscales, gente de cacería con políticos, urdiendo una trama, utilizando y vulnerando todos los principios de la democracia, el legítimo derecho de la defensa, o sea, todo tipo de garantías. O sea, todo lo que rodea a esta mujer y al señor Garzón es como para inhabilitarles a los dos, y yo creo que de por vida. César, Queda tal sonrojo que esto en ningún otro país de Europa sería admisible, y creo que esta mujer le quedan 2 días contados. Fíjate, César, yo no entiendo que alguien defienda dentro de un gobierno que ha dicho que va a expulsar a cualquier persona con una sociedad instrumental. No entiendo que luego se diga que es normal que permanezca en su sillón. Pero bueno, caso Pedro Duque. Pero ya saltando a no sé si tú vas a defender esto, a mí me produce escalofríos no solamente el pasado de Dolores Delgado, sino que me produce escalofríos el presente y el futuro. Porque a esta mujer la tenemos de ministra de Justicia. Esta es la mujer que tiene hilo directo con la fiscal general. Fíjate, la fiscal general no puede ser más diametralmente opuesta a mi visión ideológica. Ahora, lo digo porque es información. La información que me está llegando es que está teniendo un comportamiento con los fiscales de mantener una independencia absoluta, por lo menos hasta el momento, que está aguantando la presión, con lo cual, chapó, no tengo nada que decir, a mí su ideología es cosa suya, pero el problema de Dolores Delgado, que es la persona que puede hacer presión sobre ella y sobre todo el aparato judicial, no es un problema de ideología. No, es un problema de que ha ocultado, que no ha actuado, siendo fiscal en oficio, no ha actuado contra una evidencia de delito, de extorsión, de comportamiento de prostitución, ilegal por todos los lados, y se ha callado cuando le está narrando una de las personas que por el Partido Socialista ha sido más criticada, tachándola de cloaca del Estado, y resulta que los demás no lo sabíamos, pero ellos sí, y ella sí, sabía que se dedicaba a la extorsión vaginal, como le llama él. ¿Esta mujer tampoco tiene que dimitir, César, o sí? A ver si yo logro explicarme bien, y tú no te vayas a enfadar, Isabel, por lo que voy a decir también, ¿eh? Bueno, a ver. A ver, me temo que la respuesta es que no. Que no tiene que ver no, pero vamos a ver. A mí lo que me asusta es el país en el que vivimos, sinceramente, ¿eh? Porque en parte has dicho tú algo, Isabel, ¿no? Es decir, este embrollo de policía, de jueces, en el contexto de la Audiencia Nacional, en este caso de la ministra, presunto criminal como es Villarejo, haciendo todo lo que está haciendo, conocido como extorsionador en el país, en España en general. Hoy el diario El País anuncia una querella contra dirigentes del Partido Popular por encubrir a Villarejo. Es decir, ¿en qué país vivimos? ¿Y contra Dolores Delgado no? Espérate. Es que esto es maravilloso. No, pero esto es maravilloso. ¿En qué país estamos viviendo y cuáles son nuestras condiciones de seguridad? Es lo que a mí me plantea este asunto. Dentro de la situación extraordinariamente compleja de la ministra Delgado, que tiene un porvenir político nulo. Pero la pregunta era si tiene que dimitir, ¿no? O no tiene que dimitir, César. No. El porvenir es que esto es muy serio y esto afecta a nuestra seguridad. Esto es lo que realmente se está planteando aquí. Pero entonces tiene que dimitir. No, pero quiero decir que la ministra tiene un problema serio con este asunto. Yo no le voy a decir si tiene que dimitir o no tiene que dimitir. Lo que sé es que su recorrido en el ámbito del Ministerio de Justicia está francamente en entredicho.
Ahora bien, vamos al fondo del asunto. No nos quedemos solamente en la caza y captura de la ministra Delgado. Es que tenemos un problema con lo de la Audiencia Nacional, los policías, los jueces y los fiscales. Esto es lo que está encima de la mesa. La querella por encubrir a Villarejo, a dirigentes del Partido Popular. María, contéstame a eso. Querella contra dirigentes del Partido Popular por encubrir a Villarejo. Conmigo, de verdad. No, bueno, María o Isabel, que la tengo aquí al lado. Mira, en la dice, hemeroteca... ¿qué país vivimos? ¿Qué país vivimos? Por si los televidentes se han perdido, estamos hablando de otra cacería. Por cierto, luego vamos a hablar de otra, la de Gürtel, donde también estaban ellos. Pero la cacería de la que estamos hablando es la de que le producía tanta gracia a la ministra actual, organizada por Villarejo, cacería de empresarios y políticos a través de ponerles prostitutas para cazarles. Lo digo porque a lo mejor se han quedado ustedes despistados con las declaraciones de César. Otra cacería. No, pero de verdad que no estáis preocupados. Pero ¿cómo no vamos a estar preocupados? Bueno, pues, y más si sigue un segundo más. Pero que no es el problema de la ministra Delgado. ¿Cómo no va a ser el problema de la ministra? Delgado es como la punta del iceberg. Pero ¿cómo no va a ser el problema de la ministra? Es un problema más amplio. Estamos preocupados, pero más preocupados estarán los periodistas y los del Partido Popular que tú siendo socialista. O sea, seguro que los demás tenemos más miedo que tú ahora mismo. María. Porque viendo en manos de quiénes estamos... Mira, tirando de hemeroteca resulta que una se da cuenta de que los dirigentes del Partido Socialista y algunos miembros del Partido Popular ponían como ejemplo de excelencia profesional al comisario Villarejo cuando estaba en activo y lo premiaron en numerosas ocasiones. Yo creo que los del PP también. ¿Qué acabo ¿El de PP le ha decir, dado alguna César? medalla al gobierno pero ¿por qué del no PP? escuchas? Yo pregunto. ¿Pero por qué ¿Qué no ha dicho escuchas del lo que he PP? dicho? Ha dicho del PP, bueno. Pero escucha un poco. Es que María, como es que te veo con cierta... Pero que, bueno, pues bien, he dicho del PSOE y del PP. Ciertamente Escucha. Pepe, Isabel, María, periodista. Lo digo, para que nos centremos. Pero y que presta atención a lo que digo, porque antes el condicional habría y ahora he dicho del Partido Socialista y del Partido Popular, tachaban de persona, bueno, pues muy honorable y de un profesional destacado al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la policía, el comisario Villarejo, con lo cual, pues evidentemente tenemos un problema que va más allá de lo que es el juego puntual de una política concreta en un gobierno concreto, ¿no? A mí como ciudadana eso, por supuesto que me preocupa, como periodista muchísimo también, y me preocupa que precisamente ahora el señor Garzón, Baltasar Garzón, que efectivamente, como apuntaba antes Isabel, fue condenado, inhabilitado para el ejercicio de la judicatura por escuchas ilegales, por haber autorizado escuchas ilegales, porque, entre otras cosas, cuando él estaba de guardia en su juzgado, iban los policías a que les firmase todo, ¿no? Y ya se sabía, y utilizaban al juez Garzón porque sabían que era muy permisivo con estas cuestiones, pues bueno, luego hubo un tribunal que lo condenó, ¿no? Y que este señor ahora diga que va a denunciar a medios de comunicación por haber publicado unas escuchas grabadas subrepticiamente, pues me parece un poco de cachondeo. O sea, pero bueno, bien. Entre los acusados y la defensa. Solo apunto a una cuestión que nos ha tocado y que me parece muy importante, y ya no voy a entrar en el tema Villarejo, en si es un extorsionador de las cloacas del Estado y está intentando derrocar a un gobierno, si viene de fuego amigo o no, porque de todo se ha hablado. Voy a hablar de la ministra Delgado primero. Cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, a mí me preocupa el nivel de moral y de ética que tenía esta señora para desarrollar su trabajo, su punto número uno. Pero no el anterior, el futuro. Porque si la señora Delgado está amortizada como ministra, cosa que yo opino que está amortizada, si mañana ella vuelve a su actividad va a volver con total normalidad, porque es una garante de la justicia. A mí me daría mucho miedo como ciudadana que esta señora, viendo sus niveles éticos, con independencia de que yo personalmente no comparto que se utilicen grabaciones subrepticias personales, que no tienen nada que ver en principio con la actividad de la ministra, para hacerla caer, que es una opinión y una apreciación puramente personal, me preocupa que esta señora, como garante de la justicia, vuelva mañana a incorporarse como fiscal. La señora Delgado llegó al Ministerio de Justicia habiéndose manifestado con su asociación de jueces y fiscales, prometiéndole a sus compañeros que iba a cambiar el modo de elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y saben qué les dijo cuando llegó el momento? Que bueno, si te he visto no me acuerdo, que iban a seguir las cosas igual. Por ejemplo, a mí eso sí me parece criticable como ministra de Justicia, esa incongruencia. Y luego un tema, y solo quiero apuntar este tema porque me parece, francamente, como mujer, tremendamente importante. O sea, estoy harta de escuchar lecciones de las feministas de salón. O sea, que esta señora y su gobierno lleguen diciendo que son un gobierno feminista, que se nieguen a legalizar, reconocido por la propia ministra de Trabajo, que le habían colgado un gol, colado un gol, que hizo dimitir a su secretario general, ¿vale?, para no asumir ella la responsabilidad, se negaron a
regular y a sindicar a las trabajadoras del sexo, aquellas mujeres que ejercen la prostitución o que se dedican al porno o que venden sus cuerpos como mejor les parece dentro de su libertad, sin coacción, sin ser explotadas y voluntariamente, que eso era poco menos que un escándalo, ¿cómo puede aplaudir esta señora en su ámbito privado, y esta es la hipocresía de la izquierda que yo critico, que haya personas que utilizan a mujeres que están en situaciones de explotación sexual para obtener información de manera subrepticia, la misma que ellos critican que se les saque? Luis, pues quiero que escuchemos un fragmento más, que este ya te va a poner los pelos como escarpias, María, te lo adelanto, hablando ella, la ministra Dolores Delgado, en esta conversación, y entrando a hablar del tema de las chicas, que le debe parecer muy jocoso. Los tíos os van mucho el rollito físico. Bueno, no es el rollito físico para un polvo de una dosis de tomar por culo. No, o de entrada. O de entrada. Pero luego, por lo menos, o sea, yo y cualquier persona medianamente inteligente, a una tía te puede entrar por el físico. Sí. Muchas veces el físico, o sea, cambia el físico de una persona a otra. que sea atractiva. Eso tiene que poner aire acondicionado. ¿Alguien tenía su corrupción? Eso ya sabes, es con la menopausia. Asesino, No lo sé. no, hay que trabajar. Yo trabajo con frío mejor. Una idea. Yo trabajo con yo jamás. A mí me pasó lo mismo. Yo trabajo con frío. La gente le jode entrar en el despacho por lo mismo. Nos han dado una botellita de vodka, de picante, ese que lleva la guindilla dentro, que se la beba se va a cagar. Y hay una tía de protocolo que ya ha quedado con ella para que a los vecinos tan buena que te cagas. Ucraniana. No, de ucraniana. No será la rubia celta. No, una de Una ucraniana. Una ucraniana. No, las ucranianas más son muy liberales. Pero a lo mejor yo quiero pequeñita. No sé yo, o sea, lo de las conversaciones privadas os doy la razón, pero la verdad que es complicado encontrar un ambiente más barrio bajero. O sea, hablando a ver, en plata. aquí se dijo yo como analista de medios, lo que he estado escuchando toda esta semana es que nadie soporta una conversación privada, quien aguanta una conversación privada y que... Esta es difícil de soportar, sí, porque te levantas y te vas. Y sí. Que estas conversaciones, aparte, conseguidas de forma espuria y demás. Eso fue la primera andanada en defensa cuando los sectores mediáticos salieron a defenderla y hasta después la abandonaron. Yo quiero recordar que los papeles de Panamá fueron robados. Los papeles de Panamá no fue alguien que trabajaba en el Buffet Monseca que los entregó arrepentido y demás. No, los papeles de Panamá fueron robados por unos hackers y nadie se indignó. Nadie se indignó. Y esos papeles se llevaron a mucha gente. Se llevaron a un fiscal anticorrupción. Igual. Se llevaron a un fiscal anticorrupción y se llevaron a un ministro llamado Soria, por mentir. Ninguno de estos se llevó las manos a la cabeza y dijo, pero es que unos papeles robados no se le puede... Bueno, ahí están. Estas son unas conversaciones conseguidas de forma espuria, que son asqueantes, y no voy a repetir los argumentos que ya ha dicho María o Isabel, de acuerdo al tema feminista. Es decir, estos señores venían a luchar por los derechos de las mujeres y lo que vemos es a una fiscal hablando con un proxeneta. Que les producía gracia hablando con una conversación con un proxeneta. sobre chantaje por prostitución. Y en relación a lo que decía la querella de César, la querella la pone Rubén López, que es un inspector de asuntos externos. Es un policía que él había presentado un informe hablando de los negocios de Villarejo y no le hicieron ni caso. No le hicieron ni caso y ahora él pone la querella como diciendo, ven que tenía razón. Pues ahí está. Hemos dejado un póster, ahora te doy la palabra, Isabel. En el último bloque vamos a hablar de la pildorita que ha salido hoy, porque la pildorita habla directamente de cómo Baltasar Garzón y estos, cloaquiles, se dedicaban a organizar el tema de Gürtel. Hombre, esto, si hubiese sido otra gente, pero teniendo en cuenta que estaba delante una fiscal en ejercicio, que estaba un juez, Baltasar Garzón, que había policías, que aquello tuvo mucho que ver con esa investigación, con la labor de la Fiscalía y con los distintos jueces, hombre, a lo mejor tiene su interés. Vamos a publicidad, volvemos y entramos en esta historia.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan.